En este vídeo vamos a estudiar y analizar el sistema de archivos FAT16. Entenderemos la estructura interna de FAT16 y además vamos a realizar un ejemplo práctico formateando un pendrive con FAT16 y mediante el programa de HXD vamos a poder analizar internamente cómo son estas estructuras. Por ejemplo, este es el pendrive que vamos a utilizar, que solo tiene una carpeta y dos archivos, que son los que vienen por defecto. Pues vamos a entender cómo estos archivos de aquí, cómo se almacena la información internamente real en el pendrive. Este es el programa de aquí que vamos a utilizar y como vemos podemos analizar el contenido bruto que contiene realmente el pendrive. Vamos a entender cada una de las estructuras. Aunque FAT16 es un sistema de archivos antiguo, sigue siendo válido hoy en día y además al ser tan sencillo nos permite entender con facilidad cómo se organiza la información en un sistema de archivos. FAT16 se creó en el 87 para el sistema operativo MS2 y vemos que tiene unas limitaciones que ya hoy en día se quedan obsoletas, con un límite de memoria de una tabla FAT de 16 bytes, que luego veremos lo que es, también entenderemos lo que es un clúster. Además, originalmente FAT16 soporta solamente un sistema de nombrado de los archivos 8.3. Esto quiere decir que solamente se permite 8 caracteres de tamaño para el nombre y 3 para la extensión. Pero bueno, hay una manera que tienen para conseguir extender este rango y tener nombres más largos. Realmente una unidad de memoria no está compuesta solamente por una sola partición, sino que contiene en el primer sector del pendrive un sector que se llama MBR, que es el Master Boot Record. Y este MBR contiene la información de dónde se encuentran cada una de las particiones del disco. Y luego cada una de las particiones del disco tiene un sistema de archivos, que puede ser el mismo o no, e incluso puede haber solo una partición, como es el caso del pendrive. Entonces, este Master Boot Record tiene una estructura, como podemos ver aquí, en este ejemplo es la estructura clásica de 512 bytes. Y en uno de los datos de la memoria tenemos la tabla de partición, donde se indica el sector de inicio de cada una de las particiones. El sector es la unidad mínima de memoria de la unidad, que suele ser de 512 bytes. Es decir, que al pendrive se le escribe de 512 en 512 bytes. Entonces, una vez que estamos dentro de la partición, ya sí esta partición es la que tiene el sistema de archivos, que en este caso es el FAT16. Este sistema de archivos consta de 4 estructuras. Por un lado, al comienzo tiene el área reservada, en el cual se encuentra el boot record. Luego contiene una tabla FAT, una segunda tabla FAT que es copia de la primera. Por temas de seguridad se tienen 2 copias de esta FAT. Luego tiene otra estructura que es el directorio raíz y luego finalmente tiene el área de datos. Lo primero que vamos a hacer a la vez es la unidad de memoria que queramos utilizar. En este caso va a ser esta unidad USBD. Le vamos a dar clic derecho, formatear. Hay que tener cuidado de que esta memoria no tenga nada que no queramos perder. Y aquí seleccionamos la opción de FAT. Este caso sería FAT16, si eligiésemos esta sería la de 32, nosotros queremos la FAT normal. En el caso de que no deje puede ser porque la partición sea demasiado grande para este estándar. Eliminamos el formato rápido para que no se quede contenido basura y le daríamos a iniciar para formatear. Una vez que lo tengamos formateado, ya la unidad estaría totalmente vacía y solamente tendríamos una carpeta oculta con estos 2 ficheros de aquí que nos van a servir de ejemplo para ver cómo se estructura la información. Cuando lo tengamos ya formateado, utilizaremos el software HXD, que si vemos por aquí tenemos la opción de extras, abrir disco. Dentro de la opción de abrir disco nos da a elegir entre 2 opciones, los discos físicos y los discos lógicos. El disco físico nos abriría todo el contenido del disco, incluyendo todas las particiones y el primer sector del Master Boot Record, que es lo que hemos comentado antes.
Sin embargo, si elegimos el disco lógico, nos abre directamente la partición. Como realmente queremos trabajar directamente con la partición de FAT16, pues elegimos la opción de disco lógico y le damos a aceptar. Haciendo un análisis así rápido, vemos que este programa nos indica en la primera columna las direcciones de memoria, aquí los offsets. Este sería el contenido real en hexadecimal y aquí nos está haciendo una traducción en ASCII y nos es de utilidad. Además, este programa está muy bien porque te permite hacer, te indica aquí las conversiones de los datos. Y como vemos, se diferencian diferentes sectores. Este sería el sector 0, si bajamos aquí estaría el sector 1, el sector 2, etc. Cada uno de estos sectores contienen 512 bytes. Hay que considerar que este número de sectores es respecto a la partición. Es decir, antes de este sector 0 realmente habría otros sectores que serían los sectores pertenecientes al Master Boot Record y otros sectores. Entonces este sería el sector respecto al volumen lógico. Como podemos ver en este primer sector tenemos un contenido, que este contenido se corresponde con la primera estructura de FAT16, que como hemos mencionado es el boot record. Este boot sector, el sector 0 de la partición lógica, contiene una estructura con un montón de información. Para ver las estructuras de FAT16 podemos utilizar esta página aquí, que está muy bien, en la que nos indica cada una de las estructuras de FAT16. Como podemos ver, se compone del boot sector, la tabla FAT, el root directory y el data region. En el caso del boot sector, aquí tenemos la estructura de qué significan cada uno de los bytes. Como por ejemplo, el número de bytes por sector, que este será de 512, los sectores por clúster, que como veremos después, la información en el área de datos se almacenan varios sectores, se denomina un clúster. Y podemos ver el número de copias de la tabla FAT, que se suele utilizar 2 copias, y demás datos de interés. Aquí podemos ver un análisis del ejemplo, que por ejemplo tenemos de 2 copias de la tabla FAT, tenemos un campo que indica que es un disco fijo, que no es un disco duro, el byte por sector, que es de 512, los sectores por clúster, que en este caso hay cada 64 sectores, es un clúster de datos. Tenemos 8 sectores reservados, aunque realmente en el área reservada tengamos 8 sectores reservados, solamente estamos utilizando un solo sector para el boot record. Entonces, como podemos ver aquí, estamos utilizando el primer sector y luego estos sectores siguientes no contienen información, pero se encuentran reservados. Vale, también podemos ver otros datos que veremos más adelante, como el número de entradas en el directorio raíz, que es de 512. La siguiente estructura, aparte de la del boot, sería ya la tabla FAT. Esta tabla FAT lo que contiene es la información de qué datos del área, qué regiones del área de datos están ocupadas, cuáles están en libres, y en el caso de que haya sectores defectuosos se marcan como defectuosos. Esta tabla FAT lo que contiene es una entrada en la tabla por cada uno de los clústeres de todo el disco. Recordemos que un clúster está formado por un conjunto de sectores. En nuestro caso, cada clúster hemos dicho que son 64 sectores. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver como el primer clúster está ocupado, se indica con las 4 Fs. El clúster número 1 también, y como vemos, cuando un archivo ocupa más de un solo clúster, lo que se indica en el dato de la entrada de la tabla es el índice del siguiente clúster donde continúa el archivo. De esta manera, el archivo que llamamos A empezaría en el clúster 2, vemos que continuaría en el clúster 3 y luego después del 3 continuaría en el clúster 4, y en el clúster 4 ya tendríamos el final con las 4 Fs que lo indican. En el archivo B empezaría en el clúster 5, continuaría al 6 y terminaría por el 7.
Sin embargo, el clúster 8 y 9 estarían libres y así continuaríamos con todos los clústeres que existen en el área de datos. Hay que indicar que esto es muy útil porque permite que el archivo no esté continuo en memoria, de tal manera que si acaso si ahora necesitaríamos extender el archivo A de tamaño, no habría que reubicar todos los datos, sino simplemente añadir una entrada en el clúster 8 e indicar que a partir del clúster 4 habría un puntero que continuaría en el clúster 8 del archivo A. Para ver en el ejemplo la tabla FAT, como hemos dicho que hay 4 sectores de área reservada, nos iríamos aquí al programa y bajaríamos hasta el sector 8. Aquí. Como podemos ver en este ejemplo, aquí en este sector 8 tenemos información. Cada entrada de la tabla son 16 bytes, por lo que iría de 4 en 4. Como vemos en FAT16, los dos primeros clústeres estaban reservados, tanto el clúster 0 como el clúster 1. Luego a continuación tendríamos el clúster 2, 3 y 4. Como vemos están marcados con FF, esto significa que están ocupados y además que cada uno de estos 3 archivos ocupan menos de un clúster, por lo que no necesitan referenciar a otros clústeres. Si vemos qué contiene el archivo, vemos que contiene una carpeta con 2 archivos. En este caso tenemos que entender que la carpeta también es un archivo, entonces sería una entrada en la tabla FAT por cada uno de los archivos. Un directorio, una carpeta es un archivo igual que un archivo normal, la única diferencia es que en vez de contener información de datos, como podría ser un documento de Word o un TXT, este archivo lo que contiene es las entradas de los archivos que contiene. Entonces, en este caso, esta carpeta, dentro de sus datos, contendría la información de estos dos archivos. Como hemos visto en la diapositiva, se encuentra una tabla duplicada de la tabla FAT, que para calcular la posición del sector, como sabemos que son 8 sectores reservados, y la tabla FAT son 240, sería 8 más 240. Entonces sería 248. Vamos a abrir el programa y si aquí ponemos, vamos a buscar aquí el sector 248, vemos que se contiene la misma información, que esta es la tabla FAT, que es totalmente equivalente a la que contiene en el sector 8. La siguiente estructura de datos de FAT16 sería el directorio raíz. Hemos visto que las tablas FAT contienen listas enlazadas de los clústeres de datos físicos ocupados por los datos. Sin embargo, el directorio raíz lo que contiene es la estructura lógica de cómo se organizan las carpetas. El directorio raíz contiene, dentro del directorio raíz sería este de aquí, habría una entrada, es también una tabla, y habría una entrada por cada uno de los archivos o carpetas, que también son archivos como hemos dicho, que contienen. En este caso, como el directorio raíz contiene una sola carpeta, solamente habría una entrada en la tabla. Para ver la posición de la estructura del directorio raíz sería sumar 8 sectores más 240 que ocupa la primera FAT, más otros 240, 488. Si vamos aquí al editor, ponemos 488 y vemos como aquí se encuentra el contenido del directorio raíz. En la página también podemos ver la estructura del directorio raíz, que como podemos leer es una tabla que contiene entradas, cada una de las entradas son 32 bytes. En este tipo de estructuras de directorio es donde se almacenan los metadatos de cada archivo. Entonces, por ejemplo, se pondría el nombre, como vemos solamente tiene un tamaño válido de 8 bytes, la extensión del archivo de 3 bytes, y luego tendríamos otros datos como el tiempo de creación, los atributos, el tiempo de acceso, la última escritura, la fecha,
el inicio del clúster de los datos reales, que este clúster además sería solo el inicial, y para poder saber los siguientes habría que consultarlo en la lista enlazada de la tabla FAT, y también el número de bytes que ocupan. Con esta estructura podemos entender aquí el contenido hexadecimal, qué es lo que significa. En este caso hay una excepción porque, como hemos dicho, los nombres de los ficheros solamente pueden ser de 8 bytes. En este caso, como este nombre contiene más de 8 bytes, se utiliza un truco que es añadir unas entradas extras en la tabla del directorio raíz para indicar todo el nombre completo. Entonces aquí sería una de las entradas de la tabla, estos 32 bytes siguientes serían otra entrada, y estos 32 bytes serían otra entrada. Entonces, esto, como hemos visto, es una excepción, y estas entradas extras se utilizan para completar el nombre de System Volume Information, que bueno, esto habría que explicarlo en otro vídeo. Si añadiésemos otro archivo, que ahora después lo vamos a hacer, veríamos cómo se añaden aquí otra entrada en la tabla. Por último, finalmente, ya llegaríamos a la zona del área de datos. El área de datos en este ejemplo comenzaría por el sector 520. Como podemos ver, aquí tenemos en el sector 520 información. Cada clúster en el área de datos, este es el área que se divide en clústeres. Entonces, cada clúster está compuesto por 64 sectores. Si avanzamos 64 sectores, nos iríamos al 584. Y aquí veríamos el siguiente archivo, el contenido que contiene. Que, como podemos ver, CO va 2A. Y si abrimos el archivo, podría ser un archivo cualquiera. Vemos que aquí tenemos la información. De hecho, si modificásemos aquí a mano el contenido de hexadecimal, estaríamos modificando el contenido real del archivo. Podemos continuar mirando el siguiente sector, sería más 64, 648, y así sucesivamente, y aquí tendríamos más archivos. Vale, en este caso solo tenemos 3. Ahora vamos a probar a añadir un archivo a la carpeta para ver cómo se reestructuran las tablas y los datos. Vamos a añadir aquí en el directorio raíz un archivo. Lo copio y lo arrastro porque si lo haces con clic derecho nuevo, se crea un archivo intermedio primero que se llama nuevo documento de texto. Y ese nuevo documento de texto, después, cuando le das para cambiar el nombre, hace un segundo paso para modificar el nombre. Como no queremos que haga ese paso intermedio, lo copiamos y lo arrastramos para que cree un solo archivo. En este caso el archivo se llama archivo 1 y contiene este contenido. Entonces vamos a repasar las estructuras donde se guarda la información de este archivo. En primer lugar vamos a consultar en la tabla FAT, que si recordamos está en el sector 8, y como vemos antes llegaba solo hasta el 9 este, y se ha añadido una nueva entrada indicando que hay un nuevo clúster ocupado. En este caso sería el clúster 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Además, como son 4 Fs, significa que el archivo ocupa un solo clúster y no necesita enlazar diferentes clústeres. La siguiente estructura sería la copia de la tabla FAT, que bueno, podemos comprobarlo, pero va a ser lo mismo. Aquí podemos ver cómo se han añadido también. Lo siguiente sería el directorio raíz, que sería en el sector 488. Sí.
Aquí, como vemos, se ha añadido una entrada en el directorio raíz. Estas entradas son de 32 bytes y vamos a analizar un poco la estructura de estas entradas. Como vemos, tenemos los 8 bytes del nombre, serían aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí podemos ver la traducción, que significa archivo 1, la extensión txt, y podríamos ver más información como los últimos 4 bytes, que sería el tamaño, este de aquí. Está en Little Endian, por lo que el tamaño habría que dar la vuelta y el tamaño sería 2e. Y si pasamos 2e a decimal, serían, como podemos ver aquí, 46. Si abrimos el archivo y contamos los bytes que hay, como podemos ver con ayuda aquí del editor, serían 46, que comienza en el 1, 46 bytes. Y bueno, también podríamos analizar la hora del archivo y demás. Estos 2 bytes anteriores, como vemos aquí en la página, indican el clúster de inicio. En este caso sería el clúster quinto. No lo he dicho antes, pero el área de datos comienza directamente por el clúster 2. El clúster 0 y 1 hemos dicho que estaban reservados además en la tabla FAT y no aparecen en el área de datos. Empezaría por el clúster, el 0, el 1 no aparece, sería el clúster 2, 3, 4, etc. En este caso, este archivo empieza en el clúster 5. Como hemos visto en la tabla FAT que realmente solamente ocupa un solo clúster, no necesitamos mirar de manera enlazada la tabla FAT. Podemos ir directamente al área de datos del clúster 5. Entonces sería el valor 712. Y aquí, como podemos ver, tenemos el contenido. Para calcular el sector exacto donde comienza, habría que hacer las cuentas que hemos hecho. Serían 8 sectores de área reservada, más 240 más 240, más lo que ocupe el directorio raíz, y luego cada uno de los clústeres serían 64 sectores. Como es el quinto clúster, pero empieza por el 3, por el 2, perdón, nos daría el sector 712. Como podemos ver en esta zona de los datos, solamente contiene el contenido del archivo. Los metadatos del archivo, hora de creación y demás aparecen en la entrada del directorio raíz. Si el archivo estaría contenido en otro directorio que no fuese el directorio raíz, estos metadatos estarían en una entrada equivalente dentro del directorio padre. Como podemos ver, este archivo solamente es tan pequeño que no solamente es que tenga un clúster, sino que ocupa un solo sector. Ahora vamos a añadir un segundo archivo, en este caso que sea más largo, para ver cómo se comporta la tabla FAT con los clústeres enlazados. Tengo por aquí preparado el archivo, que como podemos ver contiene mucho más contenido. De la frase, este es el fichero que ocupa varios clústeres y más. Vale. Vamos a volver a abrir el disco otra vez para que lo cargue el programa y vamos a continuar analizando la tabla FAT. Como podemos ver, aquí son la entrada de la tabla del archivo 1, y en este caso al añadir el archivo 2 se han creado nuevas entradas. Este clúster aparecería ocupado. Este sería, recordemos, clúster 0, 1, 2, 3, 4, 5, el 6, o sea que comenzaría en el clúster 6, continuaría por el clúster 7, que sería este de aquí, además continuaría por el clúster 8, que sería el siguiente, y terminaría aquí, con lo cual ocuparía este archivo 2 el clúster 6, 7 y 8. Vamos a ver cómo se ha añadido también en la entrada del directorio raíz.
sería el sector 488. Aquí podemos ver cómo se ha añadido una segunda entrada, en este caso con el nombre de archivo 2.txt. Aquí sería el tamaño que ocupa, que podríamos hacer el cálculo que hemos hecho antes, y en estos últimos 2 bytes indica el primer clúster, que comienza en el clúster 6. De igual manera podríamos ir al área de datos y ver el contenido del clúster. En este caso habría que hacer los cálculos y serían en el 766. Como podemos ver, antes de esto empieza aquí, sector 766, y aquí estaría todo el contenido del archivo. En este caso, como es un archivo más largo, ocuparía varios sectores, y no solo eso, sino también varios clústeres. Vamos a hacer una cosa muy interesante, que es eliminar del disco el primer archivo que hemos creado. Como vamos a ver, al eliminar el archivo, realmente no se borra el contenido del mismo, no se pone todo el contenido a ceros o a unos o a ningún valor, se deja como estaba, lo único que se hace es que se elimina la referencia en la entrada del directorio raíz. Vamos a verlo, eliminamos el archivo 1. Y ahora vamos a analizar, en primer lugar, la tabla FAT. Y aquí podemos ver como la entrada de 16 bits que indicaba si el clúster estaba ocupado, si estaba enlazado con otros clústeres o estaba defectuoso, en este caso vuelve a estar libre este clúster de aquí. O sea que el clúster 5 volvería a estar libre, podría ser ocupado por otro archivo. Sin embargo, el clúster siguiente, el 6, el 7 y demás del archivo 2, continuarían estando ocupados. Además de la tabla FAT, consultamos en el directorio raíz, sería el sector 488, y podemos ver como aquí está el último que hemos creado, el archivo 2, y aquí está el archivo 1, y puede dar la sensación de que no se ha eliminado y que sigue estando la entrada en el directorio, pero FAT16 lo que hace es que marca con E5 el primer byte, el primer carácter del nombre del archivo. De esta manera, solamente con este E5 ya se está indicando que esta entrada del directorio raíz es inválida y estaría vacía. Es lo único que hace, poner aquí E5. No pierde tiempo en recorrer el área de datos y en reescribir cada uno de los datos. De tal manera que si vamos al sector donde estaba contenido el archivo en el área de datos, en el 520, 712, podemos ver cómo todavía continúa el contenido de Hola Mundo, a pesar de que aquí el archivo 1 ya lo hemos eliminado. De hecho, no sería muy complicado conseguir restaurar este archivo. Lo podríamos hacer en primer lugar en la tabla FAT. Vale, primero lo que tenemos que hacer es volver a abrir el disco, pero hay que ponerlo de modo que aquí, en vez de abrir como lectura, que también se pueda abrir como escritura. ¿Vale? Nos dice que hay que tener cuidado porque podría quedar ilegible y solamente sabemos lo que estamos haciendo. Ya lo podríamos editar, entonces vamos a la tabla FAT. Aquí en el clúster 5 vamos a indicarle que vuelve a estar ocupado otra vez con las Fs. Vamos a hacer lo mismo para la copia de la segunda tabla FAT, que es el 248. Y nos faltaría en el directorio raíz, el 488, volver a quitar el E5 y vamos a recuperar la letra A que indica de archivo 1. Si le damos a guardar cambios, el pendrive, como podemos ver, hemos conseguido recuperar la información del archivo 1. No solo el archivo, sino que lo podemos abrir y tenemos aquí de nuevo el contenido del archivo. Lo único que quedaría por explicar sería
qué se añade exactamente, qué entradas se añaden exactamente en el directorio raíz para el tema de los nombres largos, que eso lo dejamos para más adelante. Y quedaría ver un ejemplo de qué pasa cuando añades carpetas y carpetas dentro de carpetas. Si añadiésemos una carpeta en el directorio raíz, aparecería aquí en el área del directorio raíz como si fuese un archivo más. La única diferencia con un archivo normal sería que en el área de datos de aquí, en vez de contener datos como el txt que hemos abierto, contendría otra tabla equivalente a la del directorio raíz, pero relativa al directorio que hemos creado. Y entonces dentro de esa tabla contendría los directorios que contiene el archivo. De esta manera se generaría un árbol de directorios como el que conocemos de cualquier carpeta. Y esto sería todo para entender de forma sencilla la estructura y el funcionamiento de un sistema FAT, en este caso de 16 bits, FAT16.